O mundo literario de Julio Camba irrumpe na aula da UNED en Portas. As súas descripcións da sociedade e da vida en xeral do seu tempo, sempre dende o punto de vista do humor, fan del un dos prosistas máis relevantes do século XX. Camba, que es un autor, digamos, de secundario, entre muchas comillas, si se quiere, pero es uno de esos secundarios sabrosos, estupendos, que merece la pena leer, porque es un escritor muy divertido. Es decir, el sentido del humor de Camba es un sentido del humor contagioso. Cuando vas por el segundo libro de Camba empiezas a analizar desde la vida cotidiana hasta la política en clave de humor, y es una invitación también a la lectura o a la relectura de Camba y a no tomarse, como solemos hacer los españoles, las cosas por la tremenda. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A este curso deberán asistirán unhas 30 persoas que analizarán diferentes facetas deste autor e xornalista vilanovés. Bueno, sí. Hay distintos ponentes que tratan cada uno de nosotros, porque yo también lo soy, un aspecto, digamos, de la obra de Julio Camba, ya sea sus mocedades anarquistas, ya sea su relación con el periodismo y con la prensa. Camba vivió fundamentalmente y toda su vida de los periódicos, ya sea la relación entre Camba y la gastronomía. Uno de sus libros más célebres es La casa de Lúculo, y más reeditados también. Ya sea la faceta viajera de Camba, casi Julio Camba vivió casi más fuera de España que dentro. En fin, varias facetas del escritor. Dende hoxe ata este venres, tanto os poñentes como os participantes profundizarán na súa persoa, nas súas relacións con outros grandes das letras, neste caso tamén con un vilanovés, Ramón María del Valle Inclán, nun curso no que se exixirá o rigor dunha actividade formativa universitaria co relás da xornada estival no Concello de Portas.